¿Qué tal? Muy buen día a todos. En este video mostraré dos modelos de procesos de software que son prácticamente los padres de todos los demás modelos y su nombre son modelo de proceso de software en cascada y modelo de proceso de software en cascada en V. Eh, Dice, si el proceso está bien, los resultados cuidarán de sí mismos. Takashi Osada. Si nosotros aplicamos la ingeniería de software adecuadamente a nuestros procesos o a nuestra realización de nuestro software, pues no deberíamos de tener ningún inconveniente cuando se libere a producción y los usuarios finales pues lo puedan ocupar. A continuación veremos el primer modelo. El primer modelo es el modelo en cascada. El modelo en cascada pues fue el primer modelo publicado para precisamente la ingeniería de software y pues fue publicado en el año de 1970. Aproximadamente son pues ya 40 años de que este modelo fue publicado y también se le conoce como el ciclo de vida del software. Como ya lo había yo mencionado, pues esta parte es básicamente pues por propósitos educativos. En la actualidad prácticamente ya nadie ocupa ninguno de estos dos modelos, pues dado pues las implicaciones tan rígidas que ellos tienen. El modelo en cascada es un proceso secuencial. Esto quiere decir que la primera actividad tiene que ser finalizada para que la segunda actividad sea comenzada. De acuerdo a lo del modelo, nos estipula que si nosotros queremos iniciar la actividad 2 no podemos hasta que la primera actividad esté realizada y así consecutivamente. En esta parte podemos ver pues sus etapas, que son 5 etapas. Como ya lo había yo mencionado, pues una tiene que estar completa para que la siguiente se pueda realizar. Son la definición de requerimientos, diseño del sistema y del software, implementación de prueba de unidad, integración de prueba del sistema y operación y mantenimiento del mismo. En la primera etapa, que viene siendo análisis y definición de requerimientos, pues aquí es donde la persona encargada de contactar con el cliente pues se debe de reunir con él, básicamente pues para tener una pequeña entrevista en donde pues se puede extraer qué es lo que necesita, cuáles van a ser las funciones, todo ese tipo de cosas. Básicamente aquí lo que lo podemos resumir es que se debe de definir los servicios, las restricciones y las metas del sistema, o sea, qué es lo que tiene que hacer el sistema, en qué forma tiene que hacer, cómo se debe de interactuar con él. Básicamente es ir con el cliente y tratar de extraer la mayor cantidad de información posible. Aparte, en esta primera etapa se define con detalle y sirve como una especificación del sistema. Entonces, una vez que nosotros generamos y vamos con el cliente para que nos muestre todo lo que él necesita, pues nosotros somos los encargados de generar pues las características que deben ir dentro de este software. En la segunda etapa viene siendo el diseño del sistema y del software. Yo lo veo aquí como tres etapas internas dentro de esta, que es por ejemplo la primera, que vendría siendo aterrizar, en donde se establece la arquitectura del sistema global. Probablemente sea qué tecnologías vamos a ocupar, cuál va a ser el diseño de base de datos que necesitamos realizar, todo ese tipo de cosas técnicas. Ahora, una vez que nosotros tenemos la retroalimentación de haber reconocido al cliente, pues nosotros nos debemos de encargar de esa parte. La otra parte sería identificar y describir las relaciones que existen dentro del sistema. ¿Esto qué quiere decir? Probablemente si tiene un módulo que interactúa con el cliente, a lo mejor esa información se le tiene que mostrar a alguien que también está dentro de la empresa, ¿no? Entonces ver todos esos flujos que son a partir de las interacciones de las personas en el mundo real, pues para también definirlo dentro del software y pues si se va a utilizar o realmente a lo mejor es una actividad que probablemente pues no sea de mucha relevancia en cuestión de que a lo mejor pues no es tan necesaria de que esté dentro del software. Y pues la otra etapa, y que es una de las más importantes, es acotar. ¿Esto qué quiere decir? Que pues se definen los alcances y limitaciones respecto al comportamiento pues de las interacciones. No porque el cliente nos diga o nos comente que quiere a lo mejor una funcionalidad extremadamente compleja,
pues también se vaya a hacer, no sé, a lo mejor en una primera iteración, probablemente a lo mejor se haga en 2 o en 3, ¿no? Dependiendo de la complejidad. Esta parte es importante porque hay veces que pues uno no acota hasta dónde uno va a llegar, entonces pues como ya veremos, este pequeño proceso de software pues tiene esos inconvenientes, ¿no? Que si lo llevamos al pie de la letra, pues lo más probable es que obtengamos un producto que no sea de muy buena calidad. Una vez terminada la etapa anterior, pues vamos a la implementación y pruebas de unidad, en donde pues aquí básicamente es que nosotros generemos la codificación del software. La mayoría de las veces, o lo recomendable es que se genere como pequeños programas de cada una de las funciones que se definieron anteriormente en el diseño. ¿Esto qué quiere decir? Que pues son pequeñas unidades de funcionamiento en donde se deben de generar tareas en específico. Esto nos ayuda a que se realicen pruebas unitarias y para comprobar que pues cada una de esas pequeñas unidades funcione bien. Pasamos a la siguiente etapa: diseño del sistema y del software. Entonces, una vez que nosotros ya codificamos la gran mayoría de las características o de las funcionalidades dentro de nuestro software, ahora nos toca unir todas esas partes para formar un conjunto más grande que ya vendría siendo pues nuestro sistema, ¿no? de funcionamiento con todas esas pequeñas características. Dice, los pequeños programas se unen para formar uno más complejo y más grande, como ya lo había mencionado. Nos toca la parte de probar los programas ya unidos para ver el comportamiento y realizar pruebas de funcionamiento. Pues básicamente aquí podríamos decir que es la penúltima etapa. Una vez que se tiene ese conjunto de pequeños programas unidos que forman nuestro sistema, pues ahora se lo necesitamos entregar al cliente para que pues él lo utilice, ¿no? Entonces, una vez que se le entrega el producto al cliente, vamos a la última etapa, que vendría siendo operación y mantenimiento, que podríamos decir que esta es la etapa más larga del proceso de vida, o bueno, más bien del ciclo de vida del software, ya que pues se libera producción y ahí es donde si surge algún inconveniente, algún error, o si tenemos cualquier cosa que probablemente se haya pasado en las etapas de pruebas unitarias, pues se tiene que solucionar. Digamos que no podemos dejar un software a lo mejor con fallas técnicas o que no esté realizando las funciones para las cuales fue diseñado. También de esta última etapa es que si se necesita agregar características o nuevas funcionalidades, pues se tiene que hacer, ¿no? A lo mejor probablemente se nos fue a algunos detalles en cuestión de que cuando hicimos la ingeniería de software pues no lo hicimos adecuadamente, pues entonces tenemos que agregar esas pequeñas modificaciones. Digamos que no son módulos completos, sino aquí lo que dice el modelo es que son modificaciones pequeñas respecto a lo mejor a cuestiones o cosas que se nos hayan pasado anteriormente. Y pues básicamente este es el modelo en cascada. Muy probablemente en la vida real no vamos a tener este tipo de procesos tan lineales, así tan que vas con el cliente y se genera el diseño. No, realmente es un poco muchísimo más caótico. Entonces, uno de los principales inconvenientes, este proceso de software, pues digamos que se puede decir que sea para proyectos pues bastante pequeños, en donde se tiene bien definidas las funciones y características, y pues cada una de las etapas se debe de seguir pues al pie de la letra, ¿no? O sea, una sobre otra. ¿Por qué pequeños proyectos? Porque imagínense, si hacemos un gran proyecto, pues prácticamente a lo mejor cuando vayamos a la mitad nos dice, oye, es que se me olvidó decirte esto, o sea, no, desde un principio vamos a tener bien claro cuáles van a ser las funciones que se necesitan para el software, ¿no? Entonces, pues este es uno de los principales inconvenientes. Entonces a alguien se le ocurrió la idea de generar una modificación respecto a este modelo, y que viene siendo el modelo en cascada en V. Principalmente aquí se vio o se quería solucionar la necesidad de que en el anterior, pues como no se puede iniciar una si no se ha terminado la anterior, pues hay veces que la productividad disminuye respecto al tiempo de espera que las personas tienen que emplear, ¿no? Para iniciar su actividad. Hagan de cuenta que, por ejemplo, no sé, yo estoy en el equipo y a lo mejor a mí me toca diseñar las interfaces. Entonces,
hasta que yo no termine, lo más probable es que a lo mejor mi amigo Juanito no vaya a poder empezar a codificar su proyecto porque él no tiene las interfaces, ¿no? Entonces precisamente este modelo de en cascada de nube quiere eliminar esos huecos o hoyos o errores que tiene el primer modelo. Como ya se los mencionaba, pues es básicamente para eliminar tiempos muertos. Tenemos más espera que productividad y el desarrollo es acelerado y sujeto a una corriente de cambio sin fin. Como ya se les comentaba, es básicamente estos modelos, como tienen bastante tiempo, realmente era para poner un poco de orden al caos que se tenía en ese entonces. Pues este es uno de los de las modificaciones. Aquí podemos ver su flujo, en donde la parte izquierda es básicamente las actividades que tenemos en el primer modelo y la parte derecha es la validación de cada una de esas actividades. Entonces, en este modelo nos dice que varias etapas interactúan pues para agilizar el proceso y pues no tener tiempos muertos. Entonces, dependiendo a cuántas actividades en relación a la parte izquierda nosotros desarrollemos, así es como se tienen que ir haciendo las actividades del lado derecho. El del lado izquierdo es de manera descendente, o sea, de arriba hacia abajo, en donde nosotros obtenemos un producto viable, y las otras actividades son de manera ascendente. Esto quiere decir que es de abajo hacia arriba. Entonces, digamos que cuando nosotros estamos en la generación de código, pues lo primero que se tiene que hacer es las pruebas unitarias, de que a lo mejor probablemente ya se estén haciendo pruebas del sistema un poco más adelantadas o módulos que ya se hayan terminado, ¿no? Entonces, como ya se los había yo mencionado, el lado izquierdo de la V representa la creación de partes del software y el lado derecho representa la integración y validación del mismo. Entonces, esto quiere decir que así como se va generando pequeños módulos o funcionalidades programables, el lado derecho es el encargado de que se tiene que validar para que al final se tenga pues un software de buena calidad. Básicamente esto es todo, o sea, realmente no es como que sean modelos de software muy complejos. Incluso los modelos actuales de software dependen de tres cosas, que viene siendo la comunicación del equipo, la interacción del equipo y la ejecución del equipo. Entonces, aquí nada más lo vemos un poquito de una manera un poco más desglosada, pero vemos que pues el proceso de software es una actividad pues bastante compleja, en donde se debe de tomar en cuenta pues bastantes aspectos. Dado que esto eran los primeros procesos, pues no se tenía, digamos que una cierta estructura muy compleja para poder llevar a cabo ese proceso, pero pues realmente se estaba al borde de que fuera un caos estas pequeñas estructuras. Entonces, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero que se haya entendido. Unas pequeñas referencias o la información que pude recopilar pues fueron a partir de estos dos libros y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Hasta luego.